Hola, compañeros y compañeras, contadini de nuestra querida Italia. Vengo aquí en nombre del MST desde Brasil. Les traer un abrazo fuerte y un saludo a todos y a todas en la figura de nuestro querido compañero Gianni, que nos conocemos a tantos años en muchas trincheras de la vía campesina. Me alegro por vuestra iniciativa de hacer esa conferencia, ese debate en torno de la lucha por la soberanía alimentaria. He acompañado vuestro trabajo por las redes sociales, por las noticias que recibo de los amigos que tenemos ahí en Italia. Me quedé muy contento con la invitación de Gianni. Una lástima no poder estar ahí personalmente. Pero usted sabe, nunca antes en la historia reciente es tan necesario debatir y construir el concepto y la práctica de la soberanía alimentaria. Les recuerdo que fue ahí en Roma, en el año de 1996, en una conferencia ahí de la FAO, que los gobiernos actualizaron su concepto de la lucha contra el hambre y adoptaron entonces el concepto de seguridad alimentaria, que llamaba por la responsabilidad que cada gobierno tiene de garantizar que su pueblo no pase hambre. Y desde ahí, de aquel entonces, los movimientos de la vía campesina que estaban ahí como escuchantes, alzaron su voz y en los medios de comunicación publicitaron que no era esa la visión de los movimientos campesinos de nuestra vida, que nosotros defendíamos la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo de producir en su territorio todos los alimentos que el pueblo necesita a partir de su culinaria local, nacional, de sus tradiciones culturales. Y cabería a los gobiernos aportar los recursos y los instrumentos necesarios para que los contadinos pudiesen entonces aplicar ese concepto de producir todos los alimentos necesarios para todo el pueblo de su país, de su región, que vive en la ciudad. Hemos avanzado mucho desde aquel entonces. Hemos impartido una lucha ideológica con varios sectores, pero sobre todo de los gobiernos, sobre la necesidad de la práctica de la soberanía alimentaria. Y más recientemente, yo creo que la crisis profunda del capitalismo, que ha traído de vuelta con fuerza el hambre a millones de seres humanos. Acá en Brasil, imagínense, un país con tanta dimensión, con tanta agricultura. Sin embargo, 33 millones de personas pasan hambre todos los días y otros 60 millones de personas se alimentan de forma equivocada con productos ultraprocesados que no tienen nada de comida.
son meras mercancías. De ahí también avanzamos a partir de esa crisis, que se quedó más claro, aún más con la guerra en la Ucrania, que los alimentos no pueden ser mercancías. Los alimentos son un derecho de cada persona, de todo el ser humano. Pero los capitalistas, aún así, se utilizan de las situaciones más trágicas, como la guerra, para seguir acumulando capital sobre el hambre de la gente. ¿Qué pasó después de la guerra? Lo único que hicieron fue acaparar estoques y aumentar el precio en dólares de todos los productos que ellos hacen comercio internacional. Y contradictoriamente, la guerra, la crisis, expuso que el agronegocio, con sus transnacionales, con su monocultivo en larga escala, con la adopción de los agrotóxicos que envenenan, con las semillas transgénicas, no logran producir alimentos, porque ellos se dedican a producir ganancia, a producir mercancías, commodities agrícolas, como ellos mismos inventaron ese término. El único modelo y sector que puede producir alimentos y combatir el hambre es la agricultura familiar, es la agricultura contadina. Porque la agricultura contadina se basa en el trabajo familiar, se basa en la producción de alimentos primero para nuestras familias y luego el excedente para la economía local. Y ya no los aburro con tanta teoría. Solo quiero decir que me alegro mucho de tenerlos como compañeros y compañeras, porque ustedes ahí, en el sur de Italia en especial, en la región de Nápoles, pero en diversas regiones de Italia, con la otra agricultura, con genuino contadino, han dado el ejemplo práctico que sí es posible y necesario asumir la soberanía alimentaria como una práctica. Y usted sabe, nosotros no tenemos medios de comunicación. Por eso es muy difícil combatir la ideología dominante del capital. Pero tenemos la fuerza moral del ejemplo, de la pedagogía del ejemplo. De ahí que podemos ser minoría ahora, pero en el futuro seremos la mayoría. La sociedad urbana reconocerá en ustedes y en todos los campesinos del mundo que nosotros somos los celadores de la naturaleza. Nosotros somos los únicos que pueden combatir el hambre y producir alimentos sanos, que atienda incluso las necesidades culturales de nuestras culinarias en cada uno de nuestros países. Congratulaciones por vuestra iniciativa. Suceso, ánimo, amplíen la producción, que a través del ejemplo vamos a cambiar el mundo. Un grande abrazo a todos y a todas. Radio Yahweh per la terra.